la sesión pasada como de. Entonces, no sé quién de los que está aquí quiere empezar presentando, si hizo algún boceto de su logo, si alcanzó a hacer algún cambio sobre los comentarios que yo les envié por correo a los que alcanzaron a enviar su logo. No todos a la vez. Y no alcanzó a bocetar, no me escuchan, están aquí. Sí la escuchábamos, profe. Bueno, aquí Sirlenis me está escribiendo por el chat ya que no le sirve el audio. Mi logo era Essentials. En los comentarios me informa que no es necesario el fondo de piedra, es decir, que solo debe tener. Sirleni, yo no sé si tú estuviste en la sesión pasada, eh, pero en la sesión pasada hablábamos que el logo puede ser solo letras, el logo puede ser letras y símbolos, el logo puede ser solo símbolo o puede ser una combinación de todo. Lo que no es el logo es fondos y ese tipo de cosas. Entonces, si estamos trabajando en el logo solamente, debemos centrarnos solamente en el logo. Ese tipo de elementos decorativos, como esa textura de piedra que tú pusiste en el fondo, lo dejas para otras cosas. ¿Por qué? Porque para yo trabajar en el logo, debo pensar en qué voy a aplicar mi logo. Entonces, no solamente lo voy a aplicar, por ejemplo, para una foto de perfil de Facebook o Instagram o WhatsApp. Voy a aplicar mi logo haciendo etiquetas, voy a aplicar mi logo haciendo mi brochure o mi portafolio de productos, voy a aplicar mi logo, de pronto se me da por hacer gorras o suéteres para mi emprendimiento, entonces el logo no puede llevar esos elementos. Por eso era que te decía eso de que prescindieras del logo. Muchos de ustedes me enviaron los logos de la misma manera. Tenían el logo y también tenían otros elementos decorativos alrededor. Entonces, eso realmente no hace parte del logo. El logo debe ser un identificador por sí solo y ya después ustedes van fortaleciendo la imagen de su empresa, agregando otros elementos secundarios que van a usar en otras piezas. No sé si me hice entender, Siglenis. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda sobre los comentarios o quiere mostrar algo de lo que hicieron? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenos saludos, mi nombre es Manuel. Junto con mi esposa Yulibet, nuestro emprendimiento se llama Pris Josh. Por ahí le enviamos a usted el logo. Nos hizo unas recomendaciones y bueno, me parecieron muy interesantes, ¿verdad? Y las voy a aplicar. Todavía no le he hecho la modificación por temas de tiempo y eso, pero sí, analizando con mi esposa, la verdad, eh, lo que nos mandó a modificar, creo que le va a darle una forma visual mucho mejor al logo. Bueno, igual si tienen alguna duda me pueden responder. Pueden aprovechar y aprovechamos este momentico y la resolvemos aquí.
Esta va a ser la última sesión de diseño, pero igual ustedes tienen mi correo y si van haciendo mejoras a los logos o están trabajando piezas gráficas, porque sé que todo este programa de emprendimiento termina en una feria, pueden seguirme enviando cosas por correo y yo les voy enviando la retroalimentación, porque la idea es hacerles el acompañamiento completo. Sí, apenas ya haga la modificación, se lo envío nuevamente y ya usted me da su punto de vista. Listo. ¿Alguien más? Bueno, como veo que nadie más quiere participar con los resultados del proceso de la sesión pasada, entonces iniciemos con el tema de hoy. Esta vez yo voy a primero a darles toda la teoría y luego vamos demostrando en Canvas los pasos para ir construyendo la pieza gráfica para que aprovechemos el tiempo porque estas 2 horas se van súper rápido. Voy a compartir. Como les decía, hoy vamos a hablar de creación de piezas gráficas, composición gráfica, le llamamos en el diseño gráfico. Entonces abrimos con esta frase de Steve Jobs, que dice, la mayoría de la gente cree que el diseño es algo decorativo. Para mí, nada más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de todo lo creado por el humano. Y abro precisamente con esta frase porque creemos que el diseño gráfico sencillamente son o dibujitos o el adorno, pero el diseño gráfico es lo que usamos para comunicar, para mostrar un mensaje. Entonces, por eso es muy importante a la hora de comunicar sus emprendimientos, de comunicar los valores de su empresa. Entonces, lo primero que vamos a ver son los fundamentos de composición. Vamos a ver cosas que son muy teóricas, pero son súper fáciles de entender porque cuando nosotros interiorizamos estos conceptos, nos es más fácil tomar decisiones de diseño de cómo ubicar las cosas, de qué debe ir antes, qué debe ir después, qué debe ir arriba, qué debe ir abajo. Entonces, empezamos con los elementos de diseño. Los elementos de diseño son los elementos básicos con los que creamos la pieza. Entonces, empezamos por el punto. El punto es la unidad gráfica del diseño, así como la célula es la unidad mínima de la vida, el átomo es la unidad mínima de la materia, el punto es la unidad mínima del diseño. Luego seguimos con la línea que se forma con una sucesión de puntos. Y luego seguimos con la forma valga la redundancia, que se genera haciendo una sucesión de líneas. A la forma normalmente le llamamos forma o le llamamos plano. Estos son elementos súper básicos que usamos para crear nuestros diseños. Seguimos con el color, del que hablamos la clase pasada de manera bastante extendida. Pues el color también nos ayuda a mostrar emociones, a mostrar conceptos. La textura que le ayuda a dar profundidad a nuestros diseños. Y el espacio. El espacio se refiere no solamente al área que estamos utilizando para diseñar, sino a el espacio que hay entre un elemento y otro.
Por eso es muy importante cuando hablamos de espacio en blanco, porque no es literal que sea un fondo blanco, sino ese espacio negativo que hay entre un elemento y otro que colocamos en nuestro diseño, y eso hace que nuestro diseño se pueda leer más fácilmente, que no se vea cargado, que se vea más profesional. Luego seguimos con los principios de diseño, que los principios de diseño son como aquellas pautas que usamos para organizar nuestros elementos en nuestra área de trabajo. Entonces, tenemos el primer principio de diseño, que es el énfasis, que es una forma de poner atención en un elemento de mi diseño sobre el resto de elementos. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos. Por ejemplo, énfasis usando la forma, que tenemos un bloque de formas parecidas, y además estamos haciendo énfasis cambiando la forma en uno de sus elementos. Otra forma de hacer énfasis es usando el color, el contraste. Tenemos una variedad de elementos con el mismo color y generamos énfasis usando un color diferente. O generamos énfasis por tamaño, variando los tamaños de nuestro elemento, y nuestro elemento de mayor tamaño es el elemento más importante de nuestro diseño. Seguimos con el equilibrio, que es la forma en que nuestro diseño se ve balanceado o desbalanceado. Entonces tenemos el equilibrio simétrico, es que nuestros elementos se ven igual tanto de la parte izquierda, o sea, usando en este caso, por ejemplo, un eje vertical, nuestro diseño se ve igual de la parte izquierda y de la parte derecha. Y el diseño asimétrico es cuando esas partes, en los dos ejes, en este caso eje vertical, no corresponden y un lado es diferente a otro. Seguimos con el ritmo, que el ritmo es una forma de generar movimiento en nuestro diseño. Esto lo logramos repitiendo patrones, repitiendo figuras, repitiendo colores, repitiendo texturas. Entonces, en este caso, estamos repitiendo un patrón de figuras de manera lineal o un patrón de figuras de manera radial. Esto hace que enfoquemos nuestra vista de manera diferente en nuestro diseño. Luego seguimos con el contraste, que es cuando tenemos dos elementos opuestos para generar un diseño más llamativo. Podemos hacer contraste por color. En este caso, por ejemplo, tenemos un círculo que es blanco y negro, por ejemplo, el famoso yin y yang, contraste. También podemos generar contraste con textura, porque tenemos un área de nuestro diseño de un color y tenemos textura en el otro. Eso hace que podamos definir organizaciones en nuestro diseño para indicarle a la gente cómo leer. Luego seguimos con la proporción, que es la forma en cómo distribuimos los elementos de nuestro diseño y que se vean armónicos. Por ejemplo, proporción por tamaño, que aquí vemos que van disminuyendo de tamaño de manera gradual. Tenemos el ejemplo del medio, que usamos también el tamaño en los elementos y los distribuimos equidistantes. Y, por ejemplo, en el semicírculo del final, dividimos de manera uniforme nuestro semicírculo, y así tenemos unas barras equidistantes que también se ven equilibradas y proporcionadas. Y tenemos los patrones, que es cuando repetimos una figura cierta cantidad de veces para generar como una textura visual. En este caso, el ejemplo de este patrón es esta unidad de dos ángulos entrelazados que se repiten de manera horizontal y vertical, pero no podemos generar un patrón perfectamente con puntos, podemos generar un patrón usando, por ejemplo, flores, usando hojas, todo depende de lo que queramos expresar en nuestro diseño. La jerarquía visual. La jerarquía es la que nos va a permitir
organizar la información de tal manera de que se vea y que se lea en el orden en que yo quiero que se vea. Entonces, antes de decidir cómo organizar mis elementos, lo más importante es saber qué información quiero brindar. Y teniendo claro qué información quiero brindar, puedo decidir de qué manera quiero dar la jerarquía. Entonces tenemos, por ejemplo, jerarquía por color, que yo puedo darle al elemento más importante color diferente a los demás. Por tamaño, le doy el tamaño más importante y más grande a ese elemento. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, lo que yo quiero que vean primero es que estamos hablando de jerarquía visual. Entonces, en este momento, ese elemento es el más grande, es el que está más grueso, es el que tiene el color más, más llamativo. Tenemos también la jerarquía por contraste, ya que lo podemos usar ya, como vimos anterior, ya sea por colores o probando con texturas. Tenemos la jerarquía por estilo, que yo puedo manejar toda mi base de diseño en un estilo y como quiero llamar la atención en un momento específico, ese estilo lo cambio solamente en ese momento. La simetría, como hablamos hace poco, para manejar un equilibrio visual y dependiendo de cómo organizo ese eje simétrico, es el más importante. Tenemos la similaridad, que yo tengo elementos parecidos y como esos elementos parecidos, a esos elementos primero le presto atención y luego le presto atención a los demás. Tenemos la agrupación, que yo lo que hago es agrupar la información que tengo para que se lea en bloques como en el orden que quiero que se lea. Y la unidad, en que yo tengo una unidad de información que es diferente a las demás, entonces esa unidad es la que llama la atención. Otro elemento de diseño muy importante es la tipografía. Como hablamos la clase pasada, la tipografía es una forma con la que podemos expresar los conceptos que queremos dar a conocer o transmitir. Entonces vamos a recordar rápidamente los estilos tipográficos. Ya eso lo hablamos en la clase pasada. Entonces, la tipografía serifada, que es la que tiene estas combinaciones al inicio o al final de las letras, es una tipografía que normalmente es rígida, que se usa para cosas muy serias. Tenemos la tipografía sin serifas o sans serif, esta tipografía que es recta, que no tiene combinaciones. Es una tipografía que se usa para cosas más ligeras, más informales. Se usa mucho en el campo de la tecnología. Tenemos la tipografía script, que es la tipografía que emula la caligrafía, que es la letra que nosotros hacemos a mano. Esta tipografía se usa para cosas muchísimo más informales, sentimentales, y por lo general es mucho más difícil de leer que las dos anteriores, porque obviamente por ser este trazo manuscrito, eh, a veces no se logra entender bien, entonces por eso es mejor que lo usemos de pronto en palabras cortas o en títulos. Y tenemos la tipografía decorativa, que es la tipografía que no pertenece a ninguna de esas tres categorías anteriores, pero es una tipografía que por lo general tiene un poco más de personalidad, es un poco más divertida, entonces puede usarse de pronto para tortas, para la manutención y cosas así por el estilo. Y luego tenemos el color, que como hablábamos también en la clase pasada, el color es lo que se genera cuando la luz se refleja en un objeto. Entonces, el color es una de las herramientas más poderosas para evocar emociones, para evocar recuerdos, para hacer asociaciones. Entonces, obviamente aquí tampoco nos vamos a entender porque ya de eso lo hablamos la clase pasada. Entonces, ya sabemos que tenemos un círculo cromático con una posibilidad infinita de colores y que lo ideal es que definamos nuestra paleta de color, que es la que nos va a ayudar para tener la base para hacer nuestros diseños, cualquier cantidad de diseños. En este caso, la paleta de color no es solamente el color que le vamos a asignar al logo, sino que también podemos tener colores secundarios que no usamos en el logo, pero sí usamos en otras cosas, que además soportan y ayudan a reflejar todos esos conceptos que ya nosotros generamos en nuestro brief.
Hasta aquí, ¿todo está claro? Sí, profe, todo está claro. Entonces, seguimos con los tips para una buena composición. Entonces, el primer tip es encontrar el punto focal. El punto focal es aquel punto en nuestra área de trabajo que definimos para llamar la atención, ya sea porque ahí está la información más importante o porque está el elemento visual más llamativo. Por ejemplo, en este caso tenemos esta ilustración detrás de la fotografía del señor en este póster que tenemos de ejemplo, y ese es nuestro punto focal. Eso hace que nos enfoquemos en él, pero también en toda esa información que nos están poniendo detrás. Entonces, ya como eso me llama la atención, yo digo, vamos, entonces yo voy a ver qué es, de qué se trata el evento. Entonces, abajo tengo la información del evento. Ese es el punto focal. Usa elementos que se complementen entre sí. Como vemos en los ejemplos, las fotografías tienen más o menos el mismo estilo, tienen como el mismo tono de color. Si ven las de arriba son súper claras, y en cambio las de abajo todas son fondos oscuros y tienen más contraste. Entonces, ¿qué es importante? Luego, después de decidir qué es lo que quiero decir y tener súper claro en mi brief, el brief lo vamos a mencionar aquí, mejor dicho, todo el tiempo, porque esa es la carta de navegación para realizar nuestros diseños. Entonces, si yo decido que yo quiero que mi, que mi diseño sea romántico, entonces yo tengo que usar fotografías que tengan colores suaves, que no tengan tanto contraste, de pronto un filtro que no haga suavizado, la tipografía no tiene que ser tan rígida. Entonces, así es que yo defino qué elementos quiero incluir en mi diseño. Y así es que podemos definir y armar un complemento entre todos. No olvides el espacio en blanco. Como les decía antes, el espacio en blanco no se refiere solamente al fondo en blanco, aunque en este caso el ejemplo tiene literal un fondo blanco o beige, pero se refiere a que yo debo dejar que mis elementos respiren, debo dejar espacios entre uno y otro. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que la información que yo coloque en mi diseño se lea más, se lea mejor, se entienda mejor, que no se va a ver nuestro diseño cargado, y eso va a permitir que nuestro consumidor perciba de una manera más agradable ese diseño que hemos creado para él y que encuentre más rápido la información que hemos creado para él. Por ejemplo, en este caso es la receta de un cóctel que es Heroic Fashion. Entonces vemos ahí vemos claramente qué vaso debo usar, cuál es la lista de ingredientes. También veo cómo se prepara, y vemos que toda la información está súper clara. Pero además no veo nada cargado y puedo leer todo perfectamente. Alinea tus elementos. Eso va a ayudar a crear orden, a que la gente entienda el orden de lectura que debe tener. Porque hay veces que, por ejemplo, resulta que yo decido poner arriba el título, pero entonces lo alineé a la izquierda y el resto de información la alineé a la derecha y está abajo. Entonces la gente, viendo esa información tan separada, se puede perder. Entonces, usemos los ejes. No necesariamente tiene que estar todo alineado a la izquierda, no necesariamente tiene que estar alineado todo a la derecha, pero obviamente dependiendo de nuestros elementos, podemos decidir: esto está aquí, debo alinearlo hacia un lado; esto está acá, debo alinearlo hacia el otro, para que la gente tenga un buen ritmo de lectura. Divide tu diseño en tercios. La regla de los tercios es una regla que se usa mucho en fotografía, pero también lo usamos en diseño para poder definir fácilmente puntos focales y para organizar mejor la información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la muestra de esta foto.
Los puntos focales se generan cuando las líneas horizontales se intersectan con las líneas verticales. Entonces vemos que se genera un punto focal en la parte superior izquierda y ahí yo mi elemento. Antes, ahí la estrella llama la atención y ya luego yo puedo observar el resto del paisaje. Pero ya sé que el elemento más importante de mi diseño es esa estrella porque está en este caso yo pude haber usado elementos en cada punto que está aquí, pero obviamente debemos ser balanceados en nuestra posición. Hasta aquí todo claro. Sí, Diana, hasta el momento sí, todo claro. Todo claro. Entonces, ahora vamos a hablar de los formatos comunes de diseño. Cuando me refiero a formatos, me refiero como a los tamaños. Los tamaños los voy a dar expresándolos en ancho por alto. Entonces, para impresión, formatos comunes, la hoja membrete. La hoja membrete, normalmente acá en Colombia usamos el tamaño carta, que el tamaño carta mide 21.5 por 27.9. En Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un sistema de medida diferente, no usan el tamaño carta, sino el tamaño A4, que tiene como 2 centímetros más en su parte, en el alto. Entonces, por eso es muy importante que definamos qué tipo de diseño vamos a hacer para poder saber qué tamaño vamos a manejar. El tamaño de tarjeta presentación es usualmente de 9 por 5.5 centímetros, pero igual podemos variar el tamaño no saliéndonos de ese máximo porque ese es el tamaño exacto para que la tarjeta pueda entrar en una billetera sin ningún problema. Porque normalmente nosotros cargamos la tarjeta de presentación en las billeteras. Entonces, ese es el tamaño normal de bolsillo de billetera. Nuestras tarjetas de crédito, de débito, tienen ese mismo tamaño. Un volante impreso normalmente se usa en tamaño media carta, que es de 14 centímetros por 21 centímetros. Es el tamaño como más usado en cuanto a flyers, pero nuevamente podemos cambiar y ampliarlo o disminuirlo dependiendo. Si hay información muy corta, perfectamente puedo hacerlo a la mitad del tamaño de carta y me queda 10 centímetros por 14 centímetros. Perfectamente. Y flyer de ese tamaño pequeñito puede servir para hacer una promoción para que alguien redime. Igual de papelito y lo lleva y redime. Otro impreso es el pendón. En este caso les pongo el ejemplo del pendón con ese tipo de portapendón, que es esta estructura que tiene para que el pendón pueda quedar parado. En este caso, el roll-up mide 100 centímetros por 200 centímetros, es decir, 1 metro por 2 metros. Pero hay otros tipos de portamento, por ejemplo, portamento araña, que maneja un tamaño diferente. Entonces, ahí tendrían que definir primero si van a usar un portapendón, qué tipo de portapendón es para que se ajuste el tamaño. Normalmente el portapendón araña mide 80 por 180 centímetros. Y luego tenemos formatos digitales. En este caso, aquí les estoy mostrando en pantalla el formato para Instagram, que tenemos el formato vertical, que es el formato más larguito, que es el que ocupa más parte de la pantalla, mide 1080 por 1366 píxeles. Casi todo lo que vamos a trabajar para digital se maneja en píxeles, que es cuántos cuadraditos hay por el formato horizontal es de 1080 por 566 píxeles y el formato cuadrado, que hasta hace muy poco era el más usado, es el de 1080 por 1080 píxeles. Este mismo formato cuadrado funciona para la foto de perfil, en Instagram funciona para la foto de perfil, en Facebook funciona para la foto de perfil, en WhatsApp
Y prácticamente estos mismos tamaños funcionan, por ejemplo, si yo quiero armar un catálogo en WhatsApp, puedo hacer mis diseños de 1080 por 1366 porque todo el catálogo de WhatsApp. El tamaño de historia y de la portada para la historia destacada es de 1080 por 1920. Este mismo formato de 1080 por 1920 es el formato que se usa para los Reels. Entonces también es el mismo tamaño para la portada de esos Reels. En este caso, la portada destacada ocupa, pues nosotros la diseñamos usando todo el área, pero el elemento que yo voy a hacer visible en esta portada destacada debe ubicarse en toda la mitad, porque ustedes saben que cuando ya nosotros subimos la historia destacada a Instagram, solamente me muestra un circulito y es ese circulito que está en la mitad. Seguimos con los tamaños para Facebook. El tamaño de la foto de perfil es de 180 por 180 píxeles. Como les decía ahorita, el tamaño de 1080 por 1080 es un tamaño que puedo usar para todas las fotos de perfil. ¿Por qué? Porque es un formato cuadrado. Entonces, si ven aquí, 180 por 180 es un tamaño cuadrado. Entonces, lo que hace Facebook es ajustar esa imagen que yo tengo grande y la lleva a ese círculo pequeño. A veces es mejor hacer las imágenes así más grandes y que las ajuste, porque pues, si las subo muy chiquita pierden calidad. El tamaño de portada de 850 por 315 píxeles. Entonces también tenemos publicaciones cuadradas que son de 1200 por 1200, publicaciones horizontales que son de 1200 por 900 píxeles y publicaciones con enlace porque ustedes saben que sí podemos usar links. Y estas tienen un tamaño de 1200 por 628 píxeles. Facebook tiene la ventaja de que se puede usar, o sea, estos son como unos tamaños estándar, pero realmente si se mantiene el ancho de la publicación, yo puedo usar cualquier ancho. Entonces no hay problema si mi diseño de pronto mide 1200 por 1300 o mide, por ejemplo, 1200 por 700, porque igual él la va a ajustar. A diferencia de Instagram, que ya tiene sus tamaños rígidos, entonces si no las hacemos al tamaño, puede que de pronto se vaya a cortar alguna información, no se vaya a ajustar perfectamente eso, sobre todo en las portadas para... Hasta aquí todo claro con los formatos. ¿Desean saber algún otro tamaño de algún formato? Bueno, asumo que está todo claro. Entonces, seguimos con la última parte de la presentación, que son tips de fotografía de producto. ¿Por qué decidí hablarles sobre tips de fotografía de producto? Porque parte importante de nuestros diseños y de la forma en cómo mostramos nuestro emprendimiento y nuestros productos, porque la mayoría de ustedes venden son productos es con la fotografía, sobre todo cuando son productos especializados. Una buena fotografía es la que va a hacer que mi cliente se enganche, que llame la atención. A veces la fotografía es mucho más importante que el resto de la información que yo. Entonces, voy a darles unos tips para que ustedes con los recursos que tienen puedan tomar buenas fotos. Igual, la fotografía se aprende y se logra practicar. Entonces, empecemos.
lo mínimo que deben tener para tomar buenas fotos. No quiere decir que deben comprar todo esto que está aquí, pero son herramientas que les van a ayudar. Entonces empezamos por el celular, el smartphone. No necesariamente tiene que ser un iPhone. Hay muchos celulares Android que toman buenas fotos. Generalmente, realmente iPhone es superior en video, pero realmente en fotos. Hay muchos celulares súper competitivos, desde los más económicos hasta los más caros. Pero realmente, se dice coloquialmente, no es la flecha, es el indio. Si nosotros practicamos cómo tomamos la foto, podemos tomar fotos con lo que sea, hasta con un 1100, 1100 tuviese cámara. Entonces, lo ideal es que si tenemos un smartphone a la mano, probemos todas las posibilidades que nos da la cámara de celular, que revisemos. Muchos ya traen, o sea, muchos de los gama media alta y gama media traen modo profesional, entonces pueden ustedes revisar la apertura del lente, los temporizados. Entonces, la idea es que deseen ese smartphone que tienen y prueben todas las posibilidades que les genera porque esa va a ser su herramienta de trabajo. Tenemos el trípode, que el trípode lo que va a ayudar es a estabilizar esas fotografías que ustedes van a tomar para que las fotografías no les salgan movidas, para que puedan manejar mejor los ángulos. Este trípode que les pongo yo en la foto, por ejemplo, es un trípode muy sencillo, es un trípode para smartphone, pero hay trípodes más robustos que soportan una cámara DSLR. Si tienen cámara en vez de smartphone, pueden usar la cámara perfectamente. Pero la ventaja del trípode es eso, la estabilización. Luego seguimos con la luz. La luz es una parte muy importante de nuestro set fotográfico porque ella es la que nos va a permitir iluminar ese producto que estamos mostrando. No necesitan empezar con un set de luces profesional. Pueden empezar usando las lámparas y los focos que tienen en su casa. Yo, por ejemplo, tengo varias lámparas de estas de escritorio como la que ven ahí en la diapositiva. Y yo simplemente le muevo los cuellos a las lámparas y con eso organizo para tomar mis fotografías. Pero, por ejemplo, hay trípodes que vienen con aros de luz. El aro de luz ayuda mucho. También existen sets profesionales, profesionales de fotografía que vienen con difusores de luz. ¿Qué pasa cuando nosotros usamos estas lámparas que son caseras? A veces la luz es muy fuerte. Entonces, si yo quiero difuminar esa luz que estoy usando, lo que puedo hacer es, por ejemplo, usar una sábana blanca, usar una hoja de papel y la pongo frente a la luz para que la luz sea un poco suave. Tenemos los fondos curvos. Los fondos curvos son los que nos van a permitir generar como una sensación de un fondo infinito porque no vamos a ver un horizonte marcado en nuestra foto. Aquí vemos unos fondos curvos que se ven muy profesionales porque vienen con un trípode y vienen con sus ganchitos para nosotros adaptarlos a la mesa en donde estemos trabajando, pero realmente ustedes pueden hacer un fondo curvo con una cartulina, lo pueden hacer con una tela, lo pueden hacer con una hoja de papel. Lo importante del fondo curvo es que no se genere la marca. Igual eso depende mucho del tipo de fotografía que quieran hacer, pero eso, ese horizonte suavizado ayuda a que la foto se vea mucho más profesional. Y por último, tenemos la caja de luz, que la caja de luz ayuda mucho, sobre todo cuando los productos son pequeños. La caja de luz es una caja que me permite difuminar la luz que tengo y para que la luz en la fotografía de mi producto se vea más uniforme. Entonces, como pueden ver aquí, aquí hay dos ejemplos de caja de luz. Tenemos en la parte izquierda una caja de luz bien do it yourself. Usted va al de uno, se coge una caja que tiene en el de uno y le hace estos huecos que tiene en las partes laterales y en la parte superior y los cubres con papel mantequilla, por ejemplo, que el papel con mantequilla es translúcido y si podemos ver, en el fondo tiene una hoja que me genera mi fondo curvo.
una sensación, esta es una solución súper económica que la pueden hacer ustedes mismos en caso tal de que no puedan comprar una caja de luz, pero también están unas soluciones como las de la derecha, que ya es una caja de luz que viene lista, que viene con un fondo negro y un fondo blanco y simplemente ustedes la despliegan, la conectan porque ya viene con unas lucecitas y con eso pueden tomar las fotografías de sus productos. Cualquiera de las dos soluciones está bien. Si no tienen caja de luz, también está bien. Lo importante es que sepan cuáles son esos materiales que pueden tener a la mano para mejorar sus fotografías. Entonces, ya tengo mi equipo, tengo que decidir cómo voy a tomar esas fotografías. Entonces, lo primero que tengo que pensar es, estas fotos que voy a tomar, ¿cómo personifican mi marca? ¿Qué sensación quiero evocar con estas fotografías? ¿Cuáles de mis conceptos que planteé en mi brief quiero comunicar? Entonces, todas estas preguntas me las tengo que hacer yo al principio porque así puedo definir, por ejemplo, los fondos que quiero utilizar, las decoraciones que quiero utilizar. Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué no puede faltar en ninguna foto? Entonces, por ejemplo, yo tengo una venta de suéteres. Entonces, además de la foto donde yo veo pues el suéter en toda su extensión, yo también quiero que vean la calidad de la tela, entonces yo podría tomar fotos donde se note la textura de la tela para que vean que la tela es suave, por ejemplo, si la camiseta que estoy vendiendo es estampada, entonces yo puedo tomarle una foto más de cerca al estampado que está manejando mi camiseta. Yo quiero que la gente vea que esa camiseta me hace ver la persona más chic del mundo, entonces para mí me sirve mejor hacer fotografías con modelos para que vean cómo se usa la camiseta, cómo se utiliza mi camiseta. ¿A qué estándares de imagen debo prestar atención? Entonces, esto hace alusión a los canales de difusión. ¿Dónde voy a usar yo mi fotografía? Si la voy a usar en las redes sociales, si de pronto estoy armando un catálogo impreso, si de pronto voy a hacer un flyer, voy para una feria y voy a hacer un pendón, entonces mi producto estrella va en ese pendón. Entonces, eso me sirve para definir a qué resolución debo tomar la foto, con qué calidad, qué tipo de tratamiento debo hacer la fotografía. Entonces, si ven todas estas cosas, responden también a preguntas que ustedes plantearon en el brief. Por eso el brief es tan importante porque eso es lo que les va a ayudar a decidir a ustedes todas estas cosas. Crea una lista de tomas. Entonces, si ya ustedes definieron en el paso anterior qué tipo de fotografías deben tomar, ya ustedes se sientan y dicen, bueno, de este producto necesito esta foto así, de este producto necesito esta foto así, de este producto necesito esta foto de esta manera. Entonces, por ejemplo, tenemos fotografías de estudio, que son las fotografías en donde vemos el producto de manera completa. Este tipo de fotografías es muy útil, por ejemplo, si estoy haciendo un catálogo, es muy útil si estoy haciendo una página web y mi página web es muy e-commerce y la gente compra por esa página web. Son fotografías que me permiten ver todos los detalles a nivel general de mi producto. Tenemos las fotos de estilos de vida, que es fotos donde se está usando ese producto. Entonces, esto ayuda a resolver dudas al cliente sobre cómo se usa, cómo lo armo, cómo lo desarmo, si realmente funciona para lo que yo lo quiero, si no funciona para lo que yo lo quiero. Tenemos las fotografías de grupo, que obviamente lo que hacen es condensar varios productos en una sola fotografía, entonces esto es muy útil, por ejemplo, si tenemos líneas de productos, por ejemplo, tengo productos capilares, entonces yo tengo shampoo, acondicionador y crema para peinar. Eso me sirve para ver a mí todos los productos como cliente. Yo veo una foto de grupo y yo digo, ok, yo tengo que comprar para tener el pelo espectacular esos tres productos, y entonces por eso me los presentan. También sirve para que podamos diferenciar los productos las características de un producto de otro porque están obviamente acompañados y haciendo contraste con los demás.
Y tenemos las fotografías de primeros planos que se usan para resaltar los detalles. Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos un primer plano de un adorno y lo que estamos viendo es la textura de este producto, lo que estamos viendo es cómo está armado. Entonces, eso sirve para resaltar las cualidades de mi producto. Yo tengo que decidir, por ejemplo, tengo una venta de pollo, puedo tomar una foto así súper macro para que se vea la textura de el pollo broster, que tiene esta piel toda crocantica, porque lo crocante es lo que vende en mi negocio de pollo. O puedo tomar una foto close-up de mis salsas, porque las salsas son las favoritas, entonces yo necesito que vean la textura, necesito que vean cómo se ve esa salsa sobre la piel del pollo. Para eso me sirven los primeros planos. Eso ayuda a resaltar la calidad de los productos que estamos vendiendo. Aprovecha la iluminación. Si nosotros normalmente no tenemos set de luces ni nada, podemos aprovechar la iluminación natural que nos genera una iluminación suave como la que vemos del lado izquierdo. Es una fotografía más suavizada, que los colores están como más balanceados, es más equilibrado. Y jugando con la luz, que también podemos jugar con la luz natural si yo realmente cierro una ventana o una cortina para bloquear la entrada de la luz. Tenemos una luz dura que me genera más contraste, entonces eso ayuda de pronto a resaltar algo de mi producto que no se ve resaltado con una luz suave. ¿Cómo decido yo qué tipo de luz voy a usar, qué tipo de iluminación? Dependiendo de lo que quiero expresar. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de un producto romántico, a mí me sirve más una luz suave porque la luz suave es mucho más, y la palabra lo dice, mucho más suavizada, se ve tan cortante, a diferencia de la textura. Entonces, todo depende de lo que yo quiera reflejar con mis fotografías. Juega con los ángulos. No siempre debes tomar las fotos de frente. Dependiendo de qué quieras mostrar del producto, puedes decidir desde qué ángulo tomar las fotos. Estos son los ángulos de fotografías usados. Tenemos el ángulo normal, que es el ángulo frontal. Literal, mi producto está ahí y yo de frente le tomo la foto. El ángulo picado, que es el que se usa poniendo la cámara desde la parte superior, pero en ángulo, completamente arriba, sino en ángulo. Y lo mismo el contrapicado, pero desde la parte de abajo. Y la fotografía cenital, que nos sirve para hacer tomas aéreas de nuestro producto. Aéreas quiere decir desde arriba, porque no es literal, es que voy a tener un dron arriba. Es una toma superior de mi producto. Y el ángulo nadir, que es de la parte inferior de mi producto. ¿Cómo decido yo qué es lo que quiero resaltar? Así decido, porque por ejemplo, si yo quiero simplemente mostrar mi producto de una manera general, perfectamente puedo usar un ángulo normal. Pero si quiero de pronto mostrar, te estoy vendiendo un bolso y yo quiero que se vea como más la corredera porque la corredera está de la parte de arriba, yo perfectamente puedo usar un ángulo picado. Entonces en este caso, que además juguemos con los ángulos de que yo a mi producto le puedo tomar fotos desde todos los ángulos y ya dependiendo del diseño que yo estoy armando, puedo decidir de todos esos ángulos en los que le tomé fotos cuál me funciona. Elige bien el fondo. El fondo o nos ayuda a resaltar nuestro producto o nos ayuda a esconder. Entonces, es muy importante definir qué tipo de fondos queremos usar. Para eso es muy importante definir la paleta de color en un principio, porque eso me sirve a mí para decidir. Yo quiero hacer una campaña que vaya por semanas. Entonces, por ejemplo, en la primera semana yo puedo usar uno de los colores de mi paleta de color y todos los productos los tomo en esa foto. La siguiente semana cambio de color y tomo todos los productos en esa foto y así.
Aquí, por ejemplo, vemos, como les decía, yo puedo hacer un fondo infinito con una cartulina. En la parte de la mitad también estamos usando papel, pero estamos usando papel de una manera un poco más elaborada y un poco más creativa. El fondo no es solamente el color de fondo, sino también todos esos elementos decorativos que podemos usar para resaltar nuestro producto. Y nosotros decidimos qué elementos utilizar dependiendo de las características de nuestro producto que queremos presentar. Por ejemplo, en el caso de Afrolove, tenemos un fondo que es así como de mar, porque son productos que nos ayudan a mantener nuestro cabello si vamos a la playa o a la piscina. Entonces, por eso vemos todos estos elementos que son así como de mar, la caracucha, la palmera, estas ondas de color. Pero si vemos el lado de la izquierda, son productos de maquillaje y de piel, entonces yo tengo un role para la piel, tengo accesorios, porque hace parte de la estética femenina y de todo este universo para el maquillaje y la cosmética. Juega con la composición. Todos estos conceptos que vimos arriba sobre la simetría, el ritmo, el enfoque, la jerarquía, esos mismos conceptos que usamos para definir cómo vamos a organizar nuestro diseño, esos mismos conceptos nos sirven para organizar cómo vamos a hacer nuestras fotografías. Y en el caso de la composición para las fotografías, la ley de los precios es súper importante porque también nos ayuda a definir cómo vamos a colocar los elementos para tomarte las fotos. Y el toque final, luego de que ya yo tengo mis fotos, yo paso a hacer la edición de esa fotografía. ¿Por qué es importante la edición? Porque la edición me permite, por ejemplo, que todas las fotografías que yo tome tengan la misma intensidad de color, tengan como los mismos niveles. Entonces, aquí les muestro unas aplicaciones gratuitas que les permiten editar las fotos. Tenemos como primera medida Canva, que es como la herramienta general tanto para diseñar como para hacer la edición de fotos. Cuando yo importo mi fotografía a mi área de trabajo en Canva, me permite quitarle el fondo, hacerle ediciones, aplicarle filtros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 fotografías de productos diferentes, yo puedo aplicarle ese mismo filtro a esas 5 fotografías para que todo mi trabajo tenga mayor uniformidad. Tenemos Snapseed. Snapseed es un editor de fotos de Google que se usa mayormente en celulares, y Snapseed es uno de los editores de fotos más completos y es gratuito. Me permite, además de hacerle ediciones como de quitar manchas y de todas esas cosas, también le puedo hacer ediciones de color, también tiene filtros, me permite agregarle granos de película, o sea, es un editor muy, muy completo. Y como podemos trabajarlo en el celular, pues si yo estoy tomando con las fotos en el celular, puedo editar ahí mismo en el celular sin problema. Con Canva también podemos editar en el celular, pero creo que el editor de fotos completo solo se tiene pagando la versión Pro. En cambio, Snapseed es gratuito totalmente. Y tenemos Adobe Lightroom, que Adobe Lightroom es un editor de fotografía de Adobe, que es una empresa de programas de diseño. Adobe Lightroom también me permite las mismas cosas que lo que hemos visto en los editores anteriores. Le puedo cambiar el tamaño, le puedo ajustar los niveles, me permite hacer correcciones básicas que también podemos hacer en Photoshop, pero esta es como una versión más ligera. Lo puedo usar tanto en el computador como en el celular. La versión gratuita tiene funciones más limitadas que la versión paga, porque si yo estoy pagando una membresía de Adobe para el resto de las aplicaciones, me dan Lightroom, pero si yo no estoy pagando ninguna membresía, si yo creo una cuenta de Adobe gratuita, puedo usar Lightroom. Y para Lightroom hay algo que llamamos presets,
que son como unos filtros que otra gente desarrolla y yo puedo instalarlos y habilitarle esos presets a la fotografía. Entonces, por ejemplo, si yo sigo a alguien en Instagram y me gusta la estética que está manejando y aplica para mi empresa y esa persona tiene esos presets y los regala, por ejemplo, ustedes perfectamente pueden aplicar ese preset en, en su celular y pueden editar todas las fotografías que tengan con ese preset que han elegido. Y tenemos Pixar Studio, que también es una aplicación para celular, te permite hacer collage, te permite también editar las fotos, quitarle los fondos, hacerle un montón de efectos. A veces puedes crear hasta diseños básicos ahí porque también te permite introducir texto, gráficos, formas, marcos y muchas cosas más. Y Pixar también es gratuito, tiene una versión paga, que es la versión Pro, pero la versión gratuita es muy completa. Y hasta aquí llegan los tips de fotografía y toda la parte teórica de la clase de composición. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Sí, profe, una preguntita. Dígame. Para, por ejemplo, quiero tomar una foto a mi producto, pero quiero que mi producto enfoque. ¿De qué color sería como el fondo que debería utilizar para que se vea bastante mi producto y desenfoque bastante el fondo? Amplíame más la información. ¿Qué tipo de producto? Porque tú me puedes decir mi producto puede ser desde un corta uña hasta un buquete de flores. Entonces, Ok, podría, seamos una más pizza, específicos. En tu caso, ¿qué tipo de producto es? una pizza. Ok, Tiene colores más o menos como el doradito de la masa, el blanco del queso y el rojo del pepperoni. pues Pero un fondo así hay que lo haga resaltar. O sea, que cuando yo le tome la foto me enfoque bastante la pizza. un color que funciona con la fotografía para comidas porque ayuda a resaltar los colores de la comida, que normalmente son colores cálidos, es el negro. El fondo negro funciona para muchas cosas porque hace que lo que realmente se vea es el producto. Pero entonces ahí tú también tienes que pensar, ¿para qué voy a usar mi fotografía? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un menú, me puede funcionar el fondo negro porque yo quiero que se enfoquen solamente en la pizza como tal, que vean los ingredientes. Entonces puede ser que yo tenga un fondo negro y tome la foto desde arriba para que se vean todos los ingredientes de la pizza, porque es un menú. Pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, una publicación para redes sociales y lo que yo quiero lograr es que la gente vea que mi pizza es la más rica de todo Colombia, yo necesito, ahí me sirve más, por ejemplo, tomarle una foto a alguien comiendo la pizza y que se le vea, Dios mío, la cara de felicidad porque la pizza es lo mejor que ha probado en toda su vida. O una foto de cerca donde se note, por ejemplo, si la pizza es de pepperoni, que se note la calidad del pepperoni y cómo se complementa con la masa. ¿Sí me entiendes? Todo depende de para qué vas a usar la fotografía. Listo, profe, gracias por sus detalles. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Qué más nadie tiene alguna duda? Entonces, ahora nos vamos a ir para Canva eh, para mostrarles más o menos las herramientas que tiene Canva a la hora de generar nuestros diseños y que la versión de Canva que yo estoy trabajando en este momento es la versión Pro porque es la que tiene como todas las opciones disponibles. Después ustedes deciden si quieren pagar pues, la membresía de la versión Pro o trabajan solamente con la versión gratuita. Pero entonces, con la versión Pro es la que tiene más elementos, pues esa es la que vamos a ir
para Canva. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos nuestra página de inicio y lo primero que vamos a hacer es a definir nuestro kit de marca. Como pueden ver aquí, el kit de marca, aquí le sale la coronita. El kit de marca es algo a lo que se accede solamente cuando estás pagando la versión Pro, pero realmente es algo muy útil porque con el kit de marca puedo tener disponible el logo, mis colores y mis tipografías al alcance de mi mano. Entonces, vamos a generar rápidamente el kit de marca. Yo aquí lo voy a hacer la prueba con el logo de Ingenios, la paleta de color de Ingenios y la tipografía de Ingenios porque es lo que tengo a la mano en este momento. Pero la idea es que ustedes hagan esto con todo lo que han generado para su emprendimiento. El logo que ustedes van a terminar de diseñar, la paleta de color que ustedes van a diseñar, eh, las tipografías que escogieron. Entonces nos vamos aquí de marca y como pueden ver, aquí les salen una cantidad de parámetros para rellenar. Lo primero que vamos a agregar es el logo. Entonces yo lo que voy a hacer es arrastrar. El logo de Ingenios tiene dos articulaciones que se usan dependiendo de el espacio en el que va el logo. Entonces yo voy a adjuntar ambas articulaciones porque todo depende de para qué lo voy a usar. Como pueden ver aquí, yo subí las dos versiones, las dos articulaciones del logo de Ingenios y el logo está a full color y el logo está en blanco. Y el archivo lo subí en PNG para que tenga fondo transparente y no tenga problema cuando lo esté usando en los diseños. Cuando ya tengo, me falta todavía una versión del logo, que es la versión solamente el icono. Cuando yo le respondía a todos, a algunos en el correo que prueben con las diferentes ubicaciones de los elementos de su logo, a esto es a lo que me refiero. Porque dependiendo de el arte que vayan a hacer, decido cuál de las variaciones de mi logo voy a utilizar. Y por eso les decía que cuando estén trabajando el logo, no trabajen otros elementos, sino solamente el logo, porque realmente esto es el identificador. Entonces, luego de que ya yo agrego mi logo, lo que sigue es la paleta de color. Vamos a quitar esto. O sea que... Como pueden ver aquí, Canva es muy inteligente y como ya vio que mi logo tiene negro, blanco y naranja, ya lo agregó a mi paleta de color. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregar los demás colores que se definieron en la paleta. Entonces, Diana, una simple, dígame. preguntita. Esto lo podemos también hacer en la aplicación del celular, ¿verdad? ¿Nos vamos Sí, a marca o mientras, cómo lo haríamos? sí, si la aplicación, si tienen el Pro, sí, de todas maneras, déjame, yo la abro aquí en mi celular. Porque no tenemos Pro. Bueno, yo aquí les estoy mostrando, es que lástima porque, bueno, la versión Pro la pueden probar por 30 días. Entonces pueden, cuando ya terminen la clase y si quieren probar cosas y hacer sus artes y utilizar todas estas cosas, usen la versión de prueba de 30 días y justo antes de que se vayan a acabar los 30 días, cancelen la membresía. Eso es lo que voy a hacer yo, porque yo obviamente trabajo con Adobe, entonces
yo no necesito pagar la membresía de esto porque las mismas cosas que hago aquí las hago en mis programas de diseño, pero para mostrarles a ustedes, sí, la idea es que vean todo lo que encuentran y ya ustedes deciden con qué. Entonces, déjame iniciar aquí en mi celular, porque de pronto puedo compartir también la pantalla de mi celular y mostrar. Regálenme un segundo. Dar sesión. Un poquito más pesada la aplicación, entonces. Sí, en el celular también lo pueden hacer. Déjame ver, déjame iniciar sesión aquí en, en Zoom. O más bien, les voy a tomar un pantallazo para que vean cómo y se los mando por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, para que no demoremos tanto. Entonces, como estoy abriendo la misma, a grabar, todo lo que yo he hecho hasta este momento, como es la misma cuenta, me lo ha guardado y me sale aquí mismo en el celular. Entonces, aquí les estoy grabando mi pantalla de rapidez para que vean que estas mismas opciones que me salen en la versión de la web me salen en la aplicación de el celular. Entonces, en este caso, la diferencia es pagar o no eh, la versión Pro de Canva. Yo lo que recomiendo, lo que les recomiendo es eso, solamente también pensando en que obviamente van a hacer piezas para la muestra que van a tener al final del programa y eso, aprovechen y eh, hagan la redención de la membresía de los 30 días y hagan todas las piezas que puedan. Miren, ahí les mandé por WhatsApp, está cargando el video en este momento. Y se ve que salen los mismos elementos que me está saliendo aquí en la web. Entonces, toda esta configuración que estamos haciendo aquí, también la Ay, pueden hacer desde su celular. no me está diciendo eso. O sea, viene llegando como a las 11. Por ahí. Entonces, dile que te avise cuando. Entonces, vamos a terminar de agregar la paleta de color. Por aquí tengo una imagen, el otro color. Medio, medio minimizo aquí para ver al mismo tiempo la paleta de color. Entonces, el siguiente color es sí. Simplemente le doy Enter y ahí se agrega. El siguiente. Yo estoy agregando aquí con el código de color hexagesimal, que es el número este de 6 dígitos, el código de 6 dígitos que me da. Vamos a agregar el rojo, que es CF010. Agregamos el azul, que es el 00 a 9, 6, 7. Agregamos el verde a 3 y agregamos el verde, que es 5. Esta es la paleta de color de ingenieros.
Si pueden ver, es una paleta de color que es muy amplia y en este caso son todos esos colores porque además Ingenios tiene una metodología que tiene unos pasos y cada paso tiene un color y cada paso tiene una identidad, entonces por eso tenemos toda esa cantidad de colores. Pero como les decía, ustedes generan la paleta de color ajustada a sus necesidades. Si ustedes creen que ustedes nada más necesitan una paleta de color de 3 colores, pues hacen una paleta de color de 3 colores, no hay ningún problema. Entonces, luego de haber definido mi paleta de color, si pueden ver, pueden generar tantas paletas de color para su marca como deseen. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer una campaña, si su paleta de color es de morados, pero llega septiembre y van a hacer una campaña y esa campaña tiene que ser roja sí o sí. Entonces su paleta de color tiene varios tonos de rojo, crean una paleta de color que tenga esos tonos de rojo. Lo que le va a facilitar eso es que cuando ya vayamos a armar el diseño, los colores les van a salir y entonces no tienen que estar yendo siempre a miércoles, ¿cuál es el código de color del rojo? Se me perdió, porque ya está ahí listo para que ustedes lo usen. Luego tenemos las fuentes. La fuente en el Key Visual que se definió para Ingenios, hay dos tipografías solamente. La tipografía principal, que es la Poppins. Entonces aquí lo que hacemos es desplegar el menú de fuentes y podemos escribir directamente el, el nombre o buscarla en el listado. Aquí está. Si ven, la Poppins tiene una familia súper amplia. Entonces yo puedo definir que para los títulos voy a usar la Estrabón. Para los subtítulos voy a usar la Medium, por ejemplo, y para el texto, que es el texto en donde voy a usar párrafos largos, eh, voy a usar esa misma Poppin, pero en su grosor regular. Si ven, aquí también puedo definir enseguida el tamaño y todo, pero realmente simplemente puedo escoger la tipografía, no hay problema. Pueden llenar todos esas secciones o simplemente solo poner los bloques de texto que ustedes quieran poner, eso es a su discreción. Hay otra tipografía que usamos, que no sé si está aquí en Canva, que es Funtime, que la usamos para frases, citas, cosas así que sean cortas, que es una tipografía que es manuscrita. Esas dos tipografías son las dos tipografías de Ingenios. Seguimos también con fotos. Entonces, por ejemplo, para el brochure de Ingenios usamos unas fotos editadas. Yo puedo perfectamente editar mis fotografías en otro lado y después subirlas o buscar fotografías ahí directamente. Entonces, déjenme buscar un momentico de rapidez simplemente para que vean el proceso. Entonces, de acuerdo a la estética que teníamos con Ingenios, pero no me deja subirla por el formato, qué belleza. Vamos a guardarla de rapidez en PNG. Entonces, regálenme un segundo. Recuerden que el PNG es el que me permite guardar con fondo transparente y el JPG si me guarda con fondo blanco.
Por ejemplo, nosotros definimos en la estética de ingenios que vamos a usar fotografías en blanco y negro con una edición de garabatos manuales a esas fotografías. Entonces aquí yo adjunté un ejemplo de esa fotografía. Ustedes definen qué es lo que van a usar en sus diseños. También podemos agregar elementos gráficos, podemos agregar iconos, pero entonces podemos dejarlo hasta ahí para que podamos seguir viendo el resto de cosas. Entonces, como pueden ver aquí ya yo tengo prácticamente casi todo el kit de marca listo. Entonces, y aquí lo guardo. Yo puedo crear varias marcas si quiero. Agregar nuevos. Si yo tengo 2 negocios, agrego 2 kits de marcas diferentes y cuando vaya a diseñar tengo todo ahí a la mano. Entonces ya ahí me puedo ir otra vez a la página de inicio. Ese kit de marcas, recuerden que lo encuentran aquí del lado izquierdo en los menús y le dan aquí kit de marcas. Pueden generar plantillas y hay otra cantidad de controles, sobre todo cuando trabajamos con equipos y hay varias personas trabajando en la misma marca, pero cuando somos uno solo, pues nosotros podemos hacer lo que sea en esa marca. Entonces, vamos ahora a abrir, a crear un diseño para que veamos la interfaz de Canva. Vamos a trabajar, si quieren, con un post de Instagram, que es un post cuadrado, porque realmente es para que vean la herramienta, porque igual ya ustedes definen. Bueno, yo sé que hablamos de que cómo se iba a hacer un brochure, pero realmente el brochure es algo muy específico porque depende de la cantidad de productos que ustedes tengan, cómo van a transmitir ese brochure, si de pronto quieren un PDF, si de pronto simplemente van a hacer un catálogo para WhatsApp y son imágenes individuales. Entonces lo que vamos es a ver cómo se usa la herramienta de Canva y así ustedes lo pueden aplicar a los diseños que ustedes requieran hacer. Entonces probemos con un tamaño muy general que es el post de Instagram cuadrado. Aquí ya me sale en el listado. La ventaja de Canva es que hay muchos tamaños que ya vienen predeterminados, entonces yo simplemente puedo hacer clic sobre uno de esos tamaños, pero si yo quiero hacer un tamaño específico, yo simplemente le doy aquí en tamaño personalizado y escribo el tamaño. Entonces, como hablamos, 1080 píxeles por 1080 píxeles. Si yo quiero hacer el post vertical, sería 1080 por 1066, por ejemplo. Entonces vamos a dejarlo cuadrado. Ya, 1080 por 1080. Y aquí nos abre la interfaz de Canva. Como yo ese día le estaba mostrando logos y cosas, miren que lo primero que me sale son los logos. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que me permite hacer en cuanto al área de trabajo. Aquí en la página, en el menú de archivo, puedo importar archivos. Si yo hice de pronto algo en otra aplicación y lo voy a usar en mi diseño, lo importo por aquí. Configuro mi vista. Si quiero ver las guías y las reglas. Aquí está mostrando las reglas del documento. Si ven que aquí sale 1080 por 1080 y deslizando me deja generar guías. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para yo, por ejemplo, hacer la regla de los tercios. Yo pongo 3 guías horizontales y 3 guías verticales, pues la tira al revés. Y estos puntos que de intersección pueden ser perfectamente mis puntos focales. Puedo también poner más guías dependiendo de cómo vaya a organizar mi área de trabajo. Y si ya yo no quiero ver eso, simplemente le digo ocultar y se oculta. Mostrar márgenes. El margen es ese espacio, así como teníamos en el colegio los cuadernos y le hacíamos esta línea roja para marcar el margen, para no salirnos de ahí. Eso mismo es lo que vamos a trabajar aquí. ¿Para qué?
para que siempre tengamos en cuenta el espacio en blanco, que no se atiborren nuestros elementos. Si estamos trabajando algo para impresión, si yo dejo algo muy pegado al borde, cuando vayan a cortar el papel impreso, puede que se corte la información. Imagínense ustedes haciendo una tarjeta de presentación y ustedes decidieron dejar el teléfono pegadito al borde y están refilando la tarjeta y quedó el teléfono mucho. Entonces, para eso son muy importantes los márgenes. Si los quieren borrar, simplemente los borran. Aquí sale mostrar el sangrado de impresión. El sangrado de impresión es un espacio que se deja desde el borde hasta un poco más allá del borde para que, por ejemplo, si yo tengo un fondo de color, digamos, un fondo de color rojo, y obviamente el papel es blanco, entonces ese sangrado permite que la gente en impresión haga la impresión y cuando vayan a cortar para que ya me quede mi tamaño final, porque normalmente cuando mandamos a imprimir se imprimen en tamaños un poquito más grandes para poder hacerlo refilado. Cuando vayan a imprimir, no me va a quedar un borde blanco porque el color no llegó hasta el final. Por eso se le llama sangrado, porque como la sangre se sale. Pues y ya aquí podemos guardar el archivo, crear una copia, descargar, que eso también lo podemos hacer desde este lado superior y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo quiero seguir viendo mis márgenes para saber que no me voy a salir de ahí. Como les decía, todo ese kit de marca que creamos allá nos va a salir aquí en esta interfaz. Entonces, si pueden ver aquí del lado izquierdo, encontramos un apartado que se llama marca y aquí me sale todo lo que definí. Aquí está mi fotografía, las tipografías, los colores, los logos. Entonces no tengo que importar nada, no que simplemente selecciono y ya me sale en mi área de trabajo. Por eso es muy importante porque así puedo trabajar muchísimo más rápido. Aquí tenemos de este lado todos los elementos con los que podemos trabajar. Entonces tenemos formas, tenemos elementos gráficos, stickers que podemos hacer si estamos editando algún video, fotografías, audio, gráficos, puedo generar tablas, puedo generar marcos, puedo generar cuadrículas y yo sencillamente puedo escribir aquí una palabra clave de eso que quiero buscar para que me salga en la búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un arte de pizza, dándonos de nuestro compañero. Entonces, yo simplemente pongo aquí pizza y me salen iconos, me salen fotografías. Estos que tienen la coronita son los que solo están disponibles para la versión Pro. Entonces, hay fotografías gratuitas y fotografías pagas. Entonces, aquí también yo le doy y me sale todo lo que tengo disponible. Y yo simplemente le doy clic a eso que quiero traer a mi área de trabajo. Aquí puedo ampliar y disminuir. Y como les decía, Canva tiene editor de fotos, entonces teniendo la foto seleccionada, yo abro aquí el editor y simplemente puedo agregar filtro. Si ven que aquí está cambiando, pues le quito el filtro. Puedo hacerle ajustes. Entonces, por ejemplo, yo veo que la foto está como muy neutral, la puedo poner más cálida, la puedo poner más fría, le puedo cambiar el matiz, brillo, contraste, le puedo variar las luces. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomé mi foto, pero yo veo que a la foto le falta plus, ese plus se lo dan en la edición. Entonces, simplemente que ustedes pueden con todos los parámetros. Le puedo variar el tono, si ven que aquí está variando, la saturación que aumenta o disminuye la intensidad del color, la nitidez, si ven que aquí amplía la nitidez y aquí se ve
más suavizado, con la claridad. Y la viñeta, que es este efecto que se le da desde los bordes hacia el centro. Entonces, todo eso lo podemos hacer con el editor de fondo. Y aquí tenemos el editor, la caja de texto. Como pueden ver, enseguida me sale la tipografía que yo decidí, pero yo también puedo buscar otro texto. Entonces, yo quiero buscar una tipografía script y aquí me van a salir todas las opciones que tengo de la tipografía script disponibles. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo definido mi key visual, yo tengo definido todas esas cosas gráficas que yo sé que quiero usar, pero puedo salirme de eso que ya definí si lo que quiero comunicar lo requiere. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un post de Halloween, mi letra recta que ya yo definí no me sirve porque eso es muy rígido. Yo perfectamente puedo poner aquí tipografías que parezcan de Halloween. Entonces, escribo mi palabra clave y miren que me salen una cantidad de tipografías decorativas, que fueron uno de los tipos de letra que vimos en nuestra presentación, y puedo usarlo porque para ese caso específico de eso que voy a hacer, me sirve mejor una tipografía decorativa. Entonces, miren que tengo varias opciones. Aquí en subidos pueden traer todos los archivos que tengan en otros lados y quieran incluir en su diseño. Entonces, yo subí una imagen por allá en mi kit de marca, pero yo perfectamente puedo subir otra diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a probar. Lo convierto a PNG porque tengo todo en otro archivo diferente. Entonces, yo simplemente le doy subir archivo. Y lo que hago es pegar la dirección de mi carpeta, selecciono el archivo que quiero subir y él va a empezar a cargar. Y le doy clic y simplemente lo agrego. Así de fácil yo importo archivos y si ya no lo voy a usar, simplemente le doy suprimir. Entonces, hagamos una imagen sencilla. Eh, Pongamos primero el fondo. Vamos a usar todo lo que definimos de la... Yo voy a crear una forma. Aquí me la creo automáticamente. Entonces la estoy ampliando para convertirla en mi fondo. Si yo quiero cambiarle el color, simplemente me voy aquí a este cuadrado y miren que me sale los colores definidos en mi kit de marca, pero también me sale otra cantidad de colores para trabajar. Entonces yo decido que este post lo quiero hacer fondo azul. Y entonces aquí ya tengo mi figura, la tengo en el fondo. Si yo quiero cambiar la forma de esa figura, aquí en el panel de forma le doy clic y miren que automáticamente me cambió de las puntas redondeadas a las puntas cuadradas. De círculo. En este caso simplemente voy a usar el fondo, entonces la llevo hasta el final. Entonces quiero usar una de las fotografías que ya yo subí. Entonces puedo ir a mi kit de marca y traer esta fotografía del foco, la amplío o la disminuyo desde aquí. Entonces yo, por ejemplo, voy a usarla hacia un lado. Si yo quiero cambiar la posición en que se encuentra mi elemento en esta área de trabajo,
puedo irme aquí a las capas y decir mover adelante o mover al fondo. Miren que si le doy aquí mover al fondo, se me va hacia atrás y entonces no la veo. Ahora le voy a decir aquí al fondo que este fondo se vaya. O teniendo seleccionado el elemento aquí arriba en la tabla de posición, en el ítem de posición, también me permite ver en dónde se encuentra para moverlo. Aquí en capas, yo simplemente también puedo hacer esto, arrastrar los elementos que están en las capas o usar este menú de aquí para mover o para alinear. Entonces, ahora vamos a incluir un texto. Vamos a escribir una frase súper corta que diga atrévete a crear. Entonces, lo que voy a hacer yo es usar dos tipografías. Lo ideal es no usar más de 3 tipografías porque ya después se va a ver nuestro diseño muy cargado, muy desorganizado y puede que se distraiga del concepto que yo quiero reflejar. Entonces, mi título, mi primera palabra dice atrévete a. Entonces, yo esta primera parte la voy a hacer en esta tipografía recta, pero no quiero que sea esta tipografía gruesa, sino que quiero que sea un poco más delgada. Entonces, o le puedo quitar el bold aquí, me voy a mi listado de tipografías y escojo cuál de la familia es la que quiero usar. Entonces, en este caso, podemos dejarla en regular. Aquí le puedo cambiar el color al texto. Entonces, en este caso, como yo tengo un fondo plano que es fuerte, que es más oscuro que claro, voy a poner mi texto de color blanco. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando usamos fondos de colores, que nuestras letras tengan el contraste suficiente para que se puedan leer bien. Vamos a hacer la prueba. Si yo pusiera esta letra de verde, por ejemplo, miren que no se lee nada, porque no tiene el contraste, porque el verde es muy cercano al azul. Aquí le voy a dar control Z y ya volví al texto que quiero. Y voy a generar otro cuadro de texto, simplemente voy a copiar y pegar y me duplica el texto y entonces aquí voy a escribir crear. Pero crear, yo quiero que sea la palabra más llamativa, entonces puedo hacer dos cosas. Puedo usar esta misma tipografía y usar la versión más gruesa y le doy jerarquía con tamaño, que fue lo que hablamos en nuestra presentación. Entonces miren que yo ahí lo primero que veo es 1, el foco, 2, crear, porque yo quiero que sepan que con ingenios lo importante es crear, por ejemplo. Entonces, pero yo digo, esa crear se ve muy rígido todavía. Usemos mejor la otra tipografía manuscrita. ¿Por qué? Porque la creación viene del ser humano. ¿Y la tipografía manuscrita de dónde nace? Del ser humano. Entonces yo decido cambiar esa tipografía por la tipografía. Esperamos pacientemente a que cargue y listo. También le doy más tamaño porque quiero que se lea mejor. Y miren que el estilo del trazo de la tipografía Mountain, que es la de la palabra crear, se parece al estilo del trazo de mi tipografía, de mi fotografía, perdón. Y esto es lo que hace alusión a lo que hablábamos durante la parte teórica de que todos mis elementos deben tener cohesión. Todos mis elementos deben tener similitudes, porque eso ayuda a que se resalte esos conceptos que quiero dar a conocer. Entonces, para que sigamos viendo los elementos, entonces, por ejemplo, aquí como la tipografía de Mountain tiene mucho espacio hacia arriba y hacia abajo, yo lo que voy a hacer es moverla detrás para que me quede el atrévete y lo pueda editar. Entonces quiero mostrarle más cosas de las que salen en el panel de texto. Entonces aquí ya saben que podemos cambiar el color, aquí podemos cambiarle el tamaño. Aquí tenemos las mismas opciones que tenemos en Word, ponerla en negrita,
ponerla en itálica o subrayarla. Como hay tipografías que tienen familias completas, entonces si mi familia tiene una variación bold, que es la negrita, entonces yo puedo no poner la negrita aquí, sino simplemente escoger esa variación de acá del listado de mi tipografía. Aquí tenemos el tachado y aquí podemos cambiar nuestro texto a mayúscula o a minúscula. Aquí tenemos el tema de la alineación de texto. Entonces vamos a agrandar un poquito para que se den cuenta que aquí está alineado a la izquierda, alineado al centro, alineado a la derecha. Entonces, por ejemplo, yo aquí decidí alinear mi texto a la izquierda para que no choque con este elemento gráfico que tengo del lado derecho. Aquí tenemos las viñetas, que me permite poner una viñeta gráfica, una viñeta numérica o sin viñeta. Y aquí tenemos el espaciado. Este apartado me permite cambiar el espacio que hay entre cada letra o entre cada línea. Entonces, simplemente para probar, vamos a escribir el crear acá abajo. Entonces, si yo le quiero cambiar el interletrado, si ven que si le aumento el tamaño, se aumenta el espacio entre cada letra. Para cada tipografía, el interletrado básico es diferente. Entonces, van a notar que hay tipografías en donde este puntico empieza desde aquí, hay tipografías en que este puntito empieza desde acá. Si ven que si yo disminuyo mucho el interletrado, no se entiende nada de lo que escribí ahí. Y si lo amplío, también puede dificultar la lectura porque mi ojo no logra ver de corrido toda la palabra que tengo que leer. Entonces, lo ideal es mantenerlo en su interletrado normal o ampliarlo, pero todo depende del énfasis que yo quiera hacer. Y el interlineado es el que me permite ampliar o disminuir el espacio entre las líneas. Entonces, por ejemplo, él estaba aquí, pero a mí me parece que ese interlineado para esta frase que es cortica es muy larga. Entonces, yo podría disminuir. Sin hacer esto de que se vaya a pegar una línea con la otra, porque nuevamente va a afectar mi lectura. Pero en este caso, como yo quiero mantener la línea dividida, simplemente la uno y vuelvo a ubicar mi elemento. Aquí también tienen efectos, así como por ejemplo encuentran en Word. Todo depende de que quieran comunicar. Como el estilo de Ingenio se usa, son letras planas, cosas muy sencillas, porque le damos más importancia a los elementos gráficos, entonces yo voy a dejar la letra sin ningún estilo. Ya saben que aquí pueden hacer animaciones en caso tal de que vayan a hacer un post animado, que pueden luego exportar como video. Aquí ya saben que pueden ver la posición. Aquí varían la transparencia de ese elemento. Y aquí pueden copiar el estilo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un montón de texto y entonces yo digo, ahora yo decidí que ya la palabra de abajo yo no quiero que se vea así, sino como lo de arriba. Entonces yo, para no tener que repetir todo el proceso que acabo de hacer, simplemente le doy aquí copiar estilo y lo pego en el elemento. Y miren que enseguida me lo cambió. Y eso lo pueden hacer también cuando editan fotografías. Lo voy a dejar así. Y aquí pueden bloquear la posición del objeto para que puedan mover cosas alrededor sin que se les atraviesen los elementos y puedan mover. Y, bueno, aquí me falta algo súper importante, el logo. Entonces, en este caso, como yo tengo bastante espacio, yo voy a escoger esta versión del logo, que es la versión que tiene 2 líneas y está en blanco. ¿Por qué? Porque así se va a ver mi logo claramente. Lo voy a poner aquí. Entonces miren que aquí visualmente estoy creando una diagonal. Tengo espacio en blanco suficiente para que mis elementos respiren y hay un punto focal,
la gente sabe en qué orden van a leer, porque yo estoy viendo que esto es de ingenios y luego veo el Atrévete a crear sin problema y estoy resaltando el crear para que se sepa que estamos hablando de innovación y de creación. Perfectamente yo pudiera prescindir de esta versión del logo y simplemente usar esta que es el icono, porque en ingenios también usamos el icono solamente y sigue siendo un identificador para que haya más relevancia en los demás elementos del diseño. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un catálogo, yo lo que hago es agregar páginas a mi documento para seguir agregando elementos. Entonces, supongamos que este foco no es un elemento decorativo, sino que es efectivamente un foco, entonces yo le pongo bombillas LED. Y supongamos que esta bombilla tiene una referencia. Referencia 2051. Un ejemplo. Yo no sé cómo ustedes tienen organizados sus elementos, así que ustedes saben cómo organizar su catálogo. Por eso es muy importante que tengan primero claro la información que van a plasmar. Entonces, por ejemplo, esta información de la referencia no es tan importante como el nombre del producto. Entonces, yo disminuyo el tamaño y aquí puedo hacer uso del interletrado para que ocupe un poquito más de espacio y me ayude a leer mejor porque esa letra está más chiquita. Entonces aquí tengo el nombre de mi producto y la referencia. Y me falta lo más importante, el precio. Entonces yo vengo y pongo aquí, supongamos que esto vale 20.000. Entonces yo necesito que el precio sea más visible que hasta que el nombre. Entonces puedo escoger la versión más gruesa. Puedo ampliarle un poquito el interletrado para que se lea mejor mi precio y le puedo ampliar también el tamaño. Entonces, si yo quiero además resaltar esto con color, pero ya ustedes vieron que si yo esto le pongo a la letra directamente un color, no se me lee bien. Yo simplemente puedo usar una forma. Por ejemplo, uso una forma recta con un color diferente. Lo uso de fondo. Entonces quiero ponerle el rojo. No, el rojo no se ve tan chévere. El naranja. Y ahí estoy resaltando bueno, en este caso pega mejor que la forma esté redondeada. Porque el resto de mis elementos no son tan rectos. Entonces miren que aquí yo tengo de forma sencilla una imagen que puede funcionar, por ejemplo, para el catálogo de WhatsApp. Tengo la foto de mi producto, tengo la información relevante que es el nombre del producto, la referencia del producto en caso de que tenga referencia, el precio, que es lo que a la gente más le interesa, cuánto vale, aunque después les preguntan por Nintendo cuánto vale, aunque la imagen diga. Y además se encuentra mi logo, porque está presente, pero no, en este caso no es lo más importante. Y, por ejemplo, si yo quiero repetir esta misma fórmula de diseño, sino que simplemente voy a cambiar la fotografía y a cambiar la información, pero quiero que el esquema del diseño sea el mismo, yo simplemente duplico. Ay, perdón. Duplico aquí. Listo. Y aquí tengo mi nueva hoja con el mismo esquema, entonces simplemente aquí no se va a llamar bombilla LED, sino vamos a ponerle panel LED. Entonces la referencia se la cambio porque la referencia es diferente y es la referencia 4530. Y no vale 20.000, sino que vale 30.000, porque los paneles son más caros. Y como ya tengo el esquema, yo simplemente puedo dedicarme a cambiar el color. En este caso, quiero que el fondo sea
el amarillo y entonces el precio lo resalto con el azul. ¿Sí ven? Entonces me está generando una imagen completamente diferente que maneja los mismos valores de la marca, pero tengo una variación de color y de diseño suficiente para que mi diseño no sea uno. Entonces, en este caso simplemente la base para los diseños simplemente es primero tener la información organizada, porque eso es lo que me va a permitir a mí decidir de manera rápida y de manera clara qué es lo que quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar. Entonces, bueno, aquí ya vimos casi todas las herramientas básicas que nos genera Canva. Bueno, por ejemplo, si ustedes quieren cambiarle el tamaño porque es miércoles, que ya no lo puedo hacer cuadrado, sino que lo necesito hacer vertical. Aquí en redimensionar, puedo o buscar un tamaño que ya está o elegir el tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí le digo 1080 por 1306, que es el vertical. Y le doy continuar. Entonces, yo quiero que me redimensione este mismo archivo y listo, me lo redimensionó. ¿Sí ven? Les cambio el tamaño. Entonces, aquí nada más yo tendría que ajustar el tamaño de mi elemento y realinear. Por ejemplo, quiero que esté un poquito más abajo porque funciona mejor. Listo. Entonces, si ya yo he terminado mi diseño, vamos a eliminar esta para que nada más me queden las otras dos. Si ya yo he terminado mi diseño, me voy a ir para compartir. Y lo voy a descargar. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Si mi diseño lo voy a imprimir o lo voy a usar de manera digital, como hablamos en la clase pasada también para exportar los logos. Entonces, aquí me sale PNG, JPG, PDF, PDF para impresión, SVG, MP4 y GIF. Entonces, como les decía la clase pasada, el JPG y el PNG son los formatos que podemos usar para compartir de manera digital. El PNG, además de guardarme transparencias, me genera archivos que son de menos peso cuando tenemos archivos que tienen como muchos detalles y hacen que el archivo quede muy pesado. Entonces lo que hace eso es mantener la calidad, pero bajarle el peso al archivo. Pero para redes sociales podemos usar cualquiera de los dos, pero el PNG se comporta mucho mejor a la hora de subir los archivos a las redes. Y tenemos el PDF, que aquí tenemos un PDF estándar que te maneja peso normal y el PDF para impresión que te maneja un peso de alta calidad. Entonces, si yo voy a imprimir mi brochure, debo exportarlo en PDF para impresión. Entonces, hagamos la prueba de exportar en PNG y exportar en PDF. Miren que aquí me deja decidir si exporto con fondo transparente o fondo normal, si quiero comprimir el archivo porque está muy pesado. Lo ideal es que no lo compriman, es que lo manejen en el tamaño en que lo trabajaron. Si quiero exportar las dos páginas o quiero exportar solo una, entonces, por ejemplo, yo quiero exportar solamente la primera. Clic. Y le doy descargar. Esperamos pacientemente que guarde el archivo. Yo escojo dónde lo quiero guardar. Entonces, por ejemplo, vamos a guardarlo ahí en la misma carpeta donde he guardado todos sus logos. Van a ponerle prueba 1 y listo. Y guardémoslo también en PDF para que vean cómo se guarda. Aquí cambio la especificación por el PDF para impresión. Entonces quiero que me guarde el sangrado y el corte para que la gente pueda cortarlo cuando me lo esté imprimiendo. Quiero que guarde ambas páginas y quiero que me lo guarde en CMYK porque CMYK es el modo de color para impresión. Entonces le doy aquí, le doy descargar, espero pacientemente a que guarde y ya se guarda.
Vamos a probar ¿verdad? PDF. De ahí parto el PDF, entonces vamos a mostrarles cómo se ve eso en la carpeta. Primero buscar la carpeta acá. Entonces miren que aquí ya yo tengo, aquí ya yo tengo mis archivos descargados, entonces aquí está la prueba de PNG, me guardo mi imagen al tamaño en que yo la diseñé, si vieron que abrió súper rápido, es una imagen que pesa solamente 231 kilobytes, eso no es nada. Y además tenemos la prueba de impresión en PDF. A compartir aquí la pantalla del PDF. Y miren que me la guardó con estas marcas que ven aquí, que esas son las marcas de la guía para cuando la persona que imprime vaya a cortar y refilar el documento impreso. Si ustedes, por ejemplo, van a imprimir algo en tamaño en su casa, no necesitan agregarle las guías ni el sangrado porque ya la impresión sale a ese tamaño. Pero cuando se hacen tirajes largos en donde se aprovecha todo el tamaño del papel para acomodar varias páginas, las guías de impresión son importantes. Entonces aquí yo tengo mi elemento diseñado, las dos páginas que guardé, si de aquí que me muestre, si ven, las dos páginas, con las especificaciones que guardé. Listo para imprimir. Listo. ¿Tienen entonces alguna pregunta hasta aquí? Listo, profe. Entonces podríamos usar eh, las aplicaciones que nos recomendó primero para editar las fotos y esta como para hacer los diseños de alguna promoción que tengamos, por decirlo así. Exactamente. Yo les doy, yo por eso le mostré varias opciones porque obviamente cada quien usa la herramienta que más cómoda le parezca. La ventaja de Canva es que Canva, además de tener muchas opciones de manera gratuita, tiene varios elementos en esa misma plataforma. Por ejemplo, el tema de la edición de fotos, la edición de video, la animación y todo esto que vimos hoy de diseño. Pero si yo sé usar otra herramienta diferente para algo específico y quiero importarlo, no hay ningún problema. Lo ideal es que ustedes usen el combo de herramientas que más se les haga fácil usar. Por eso la idea es que pudieran ver todo lo que hay disponible. Yo obviamente además les traje unas cuantas opciones que tienen buena calidad, algunas son gratuitas, para que puedan trabajar, pero la idea es que ustedes exploren, trabajen y escojan las herramientas que más fácil y más cómodas les parezcan. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Nadie más tiene nada que agregar? Estas han sido las dos sesiones de diseño gráfico. Espero que hayan sido muy útiles para ustedes, que la información les sirva para todo lo que vayan a crear para sus emprendimientos de ahora en adelante. Como les dije al principio, ya ustedes tienen mi correo.
para esta sesión también hay un workbook en donde la idea es que ustedes practiquen y hagan piezas y las pongan en ese workbook como evidencia. Y esas mismas piezas les pueden servir para que alimenten sus redes sociales, para que hagan las piezas para el emprendimiento. O sea, la idea es que todo lo que hagan les sirva para... Entonces, como ya les dije, tienen mi correo, me pueden escribir, si necesitan asesoría sobre alguna de las pizzas que hayan creado. Y yo con mucho gusto los sigo acompañando hasta el final de este camino de formación. Profe, una preguntita, no había podido Dígame. enviar lo de mi logo. ¿Aún se lo puedo mandar? Claro que sí, sí, todavía, es más, se hicieron, yo a los que no lo han hecho y todavía quieren enviarlo, envíenme lo que yo les envío mis comentarios y mis recomendaciones. Y los que ya lo enviaron y yo les envié comentarios y quieren enviarme los cambios si los realizaron, también pueden hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por haber asistido a estas sesiones. Espero que la información les haya servido. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Que tengan buena noche y que descansen. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Gracias, Diana. Excelente información. Muchísimas gracias.